última diapositiva, que era la parte de la supervisión de estructuras de concreto. No les había dejado actividad, o creo que no les dejé tarea para hoy. Recuerdo. Vamos a ver. Tarea. Ah, sí, reporte clase 3. Imagen. Sí, les había dejado. Les iba a dejar una actividad específica, calidad de concreto endurecido, en donde ustedes explicaran de manera breve la parte de las pruebas de revenimiento del concreto, paso por paso, se explicara de manera pues escrita o gráfica. Yo creo que esa la vamos a dejar para la siguiente clase, hacer un reporte o hacer una descripción detallada de cómo se hacen las pruebas de concreto de revenimiento, pues, considerando que es una pues de las prácticas más pues comunes que ustedes van a estar realizando. Lo que venía aquí en el video, hacer la descripción, ¿no? Entonces es muy breve. Lo pueden desglosar han de ser como 8 pasos, 7 pasos. Entonces hacer una breve descripción de esos 7 pasos uno por uno. Si pudieran hacer gráficos, los pueden ahí agregar. Puede ser de manera digital o puede ser a mano, ¿no? Entonces, también para que no les implica de mucho tiempo la elaboración de su tarea, ¿no? Entonces, eso lo dejamos para la siguiente clase, que el lunes no hay clases, es puente, entonces sería para dentro de una semana. Entonces, el próximo viernes me mandan ahí su reporte de cómo se elabora de manera, o cuáles son los pasos a seguir para las pruebas de revenimiento del concreto. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio, que algunos seguramente ya lo tienen en sus notas, pero sí quiero que lo hagan detallado por ser como tema importante, ¿no? Ya después nos habíamos quedado en esta última diapositiva, que eran las pruebas de concreto ya endurecido, y faltó ver el video de los núcleos de concreto, de cómo se elaboran, ¿sí? ¿Cómo dijo que era la tarea? ¿Era hacer un reporte de el revestimiento? Revendimiento. Ahora vamos a anotarlo de una vez. Vamos a ponerlo. Concreto. Métodos. Tarea. Crear. Pues antes que reporte, sería más como instructivo, elaborar instructivo. Elaborar, pues sí, es como si fueran a hacer un instructivo de la realización de prueba de revenimiento del concreto. No cabe, ¿no? Pero ahí le dejo del C. Puede ser a mano o digital. Digo, esa descripción no se las pongo, pero puede ser a mano en digital con pues gráficos o croquis, ¿no? Entonces, imagínense, o el ejercicio es como si le fueran a explicar a alguien que no supiera nada del tema cómo se debe de hacer de manera correcta, ¿no? A un albañil, a un chalán, a alguien más explicarle, mira, la prueba del revenimiento, paso número 1, tienes que humedecer el cono, así hasta la parte de la medición, ¿no? Entonces, casi es representar el video, ¿no? El que pusimos de manera escrita. Entonces, no es como tan complicado, pero quiero que se quede bien reforzado ese tema, ¿no? 9-10, el viernes 25. Ahí está. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. ¿No? Sí, profe. Vamos a ver el video. En este hace referencia al texto anterior, por ahí de las pruebas que se hacen cuando ya el concreto está endurecido y colocado ya en la estructura, cómo se hacen pues el retiro de estos núcleos, de estos corazones, para posteriormente hacer las pruebas de compresión. Vamos a ver el video. Bienvenido a tu canal de Construcción Práctica. El día de hoy veremos el ensayo de extracción de núcleo, un ejemplo práctico de la vida real, con elementos reales, cómo se instala el taladro, cómo se escanea,
cómo se perfora, cómo se obtiene el espécimen de concreto y finalmente cómo se guarda en su respectiva bolsa para transportar posteriormente al laboratorio. Vamos al video. Ahí ya no continúa el video de las pruebas, pero pues nada más es como para explicar de manera pues breve o gráfica la parte de cómo se obtienen los corazones, ¿no? En el caso del edificio de la facultad, cuando fue lo del sismo, posteriormente a la pues revisión, se sacaron algunos corazones como para analizar qué tan pues tanta resistencia tenía la parte de las columnas. Entonces se realizó este ejercicio, ¿no? Entonces sí es algo pues relativamente como común que se hagan este tipo de pruebas, ¿no? Entonces, antes de pasar ya ahorita para el siguiente tema, que se llama combinaciones de carga, para hacer el análisis de Cross y de Cani, o el análisis de los marcos rígidos, en algunas otras clases seguramente ya vieron la bajada de cargas o los tipos de cargas que también en las primeras diapositivas vimos cómo se hace la diferencia entre tipos de cargas o cómo se hacen estos análisis. En este siguiente tema vamos a ver, de acuerdo a lo que nos dicen las normas técnicas complementarias, cómo se tienen que analizar pues las cargas de las edificaciones. Entonces, esto viene en un capítulo específico de las normas, entonces todo viene sacado de ahí, y esto hace relación a estructuras de concreto y de acero o estructuras mixtas, no solamente de concreto o de mampostería, ¿no? Digamos que va a funcionar en generar las cargas en todo tipo de materiales, ¿no? Entonces, es la misma pues aplicación del ejercicio. Lo que va a cambiar es la resistencia del material y el peso de los materiales, ¿no? Entonces, vamos a iniciar, o la primera diapositiva, lo que nos va a mostrar es toda esta parte de cómo se definen o cómo se dividen las partes de las cargas, que en este caso se les van a llamar pues como acciones, o en algunos ejercicios se les llaman así en lugar de pesos o cargas o esfuerzos, se les llama así tal cual acciones, ¿no? Porque determinamos acciones a estas que no tienen dirección, simplemente es una acción que tiene el material sobre otro elemento. Entonces, los pesos, por ejemplo, de la losa, cuando se distribuyen a los muros, es una acción, ¿no? No sabemos si el peso es lateral, si el peso es vertical,
si existe ahí un cortante, si existe ahí una flexión, si existe ahí una cuestión de flexo-compresión, no sabemos. Entonces, para no definir de alguna manera las cargas, les vamos a llamar acciones, que sería la manera correcta de, pues, de determinar este tipo de esfuerzos, ¿no? Dentro de las acciones vamos a encontrar dos, que son las comunes, o de hecho, a partir de las normas, pues vienen establecidas estas dos, que son las gravitacionales y las otras son las accidentales, ¿no? Esto en todas las materias de estructuras pues van a estar presentes porque tenemos que estar analizando qué cantidad de pesos van a estar aplicados a mis columnas o a mis traves. Entonces, por ser un factor determinante de decir yo tengo que aguantar 20 kilogramos, mi estructura tiene que resistir 25 kilogramos, ¿no? Entonces se entiende muy fácil que para soportar un peso la estructura tiene que tener la rigidez para soportar peso propio sumado a las cargas que se le agreguen, ¿no? En el caso de las construcciones, se dividen en dos partes. ¿Qué nos van a hacer las gravitacionales? Dentro de las gravitacionales vamos a encontrar dos derivaciones, ¿no? Que van a ser las permanentes y van a ser las variables. ¿Por qué se le llaman a estas gravitacionales? Pues porque por cuestiones de gravedad, pues casi los elementos, en realidad todos los elementos, van a ir hacia abajo por cuestiones gravitacionales, ¿no? Entonces se conocen esas como elementos verticales en su mayoría, no en todos, pero en su mayoría van a ser verticales, ¿no? Ya después cuando se hablan de estructuras dinámicas, o lo que, si recuerdan esta cuestión de sismos, pues verán que estos van a tener movimientos hacia la izquierda o hacia la derecha, y esto lo que nos van a crear esfuerzos en diagonal, entonces ya sea en este punto o en este punto, ¿no? Pero en cuestiones de estructuras dinámicas, ¿no? En su mayoría, pues todas estas resultantes lo que va a hacer es mandarlas al terreno, que en este caso sería en cuestiones verticales, ¿no? Por eso se le llaman gravitacionales, porque pues están completamente direccionadas o referenciadas a las cuestiones de la gravedad, ¿no? Dentro del primer apartado que viene aquí permanentes, se les van a llamar a estas cargas a todas las que quedan fijas. Entonces, fijas, la primera y la más importante es la carga muerta, que hace referencia al peso del edificio. Entonces, la estructura por sí misma ya incluye un peso, ¿no? Una cierta cantidad de peso de cuánto pesa mi columna, cuánto pesa mi trave. De lo que vaya a aguantar ya incluye un peso, ¿no? Ese peso se tiene que distribuir en la sumatoria de pesos hasta la parte, pues, del terreno, ¿no? Entonces, esa es una carga fija porque no se mueve. Digamos que la columna, las traves, los muros de refuerzo, la cimentación, ya no se mueven, digamos que, pues, de manera natural nunca, ¿no? En cuestiones sísmicas se mueve, ¿no? Pero en cuestiones naturales o por objetivo de la estructura van a quedar ahí siempre fijas, ¿no? No hay forma como de voy a mover mi columna de eje, ¿no? O voy a mover mi trave de sección, ya no hay forma, ¿no? Entonces, por eso se les llaman cargas muertas. Luego, el segundo ejemplo, vienen aquí empujes de tierras, líquidos o materiales a granel, que ya pueden ser estos elementos permanentes, pero que están adosados a la estructura. Uno de los ejemplos, por ejemplo, podría ser la parte del tinaco, ¿no? Los tinacos son elementos que son cargas permanentes, pero son sumadas a la estructura, ¿no? Entonces, esta parte del tinaco, pues ya se establece o se determina a partir del diseño del programa arquitectónico, donde yo voy a tener ubicado mi tinaco. Entonces, eso se tiene que considerar como una carga permanente, pues ya fija, ¿no? Entonces, vienen por ahí otros ejemplos de empujes de tierras. En el caso de muros de contención, nosotros vamos a tener este tipo de cargas, y ya la descomposición de los materiales de relleno, en este caso pueden ser horizontales, diagonales, y lo que va a hacer es distribuir las cargas hasta el terreno de manera vertical, ¿no? Entonces, por ser elementos de relleno que se consideran como permanentes o fijos, pues también entraría aquí. En el caso de líquidos, pues son los casos, por ejemplo, donde hay albercas o tinas, por ejemplo, en la parte alta de las construcciones, en azoteas, va a ser considerada también como cargas o acciones permanentes gravitacionales, ¿no? Luego el siguiente subtema es la parte de las variables, ¿no? En este caso de variables vamos a encontrar la principal, que van a ser cargas vivas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre las cargas pues vivas y muertas? Es de que estas son las que van a tener pues un determinado movimiento, desplazamiento, no van a ser fijas, no van a estar en un punto. Entonces, el más claro ejemplo pues va a ser la parte de los pues de las personas o de la gente que habite dentro de la edificación. Como estos, imagínense que aquí tienen su claro de su losa, viéndolo en corte, con sus columnas.
y su losa de entrepiso. Entonces, es común o el funcionamiento de los espacios puede ser que en algún punto se concentre la gente en esta sección. Entonces, la cantidad de peso que exista acá, no sé, 300, 400 kilogramos, va a afectar a esta área, ¿no? Entonces, en determinado tiempo, 1 hora, 2 horas después, estas ya se desplazaron y ahora va a estar este acá, de nuevo ahora va a estar este acá, este va a estar acá. Entonces, lo que está pasando es de que las cargas se están distribuyendo o se están moviendo de manera continua. Entonces, ahorita más adelante veremos que los cálculos se realizan en las condiciones más desfavorables, pensando que en algún punto va a estar temblando, va a estar lleno aquí de personas, vamos a tener todas las cargas muertas, el tinaco va a estar lleno. Entonces los cálculos se hacen a partir de las condiciones más desfavorables, ¿no? Pensando que va a estar súper lleno el edificio, ¿no? ¿Cómo se determina esto? ¿Cuánta cantidad de gente voy a tener? Porque pues la cantidad es una condicionante del edificio. Va a ser a partir del tipo o grupo en la que se clasifiquen las estructuras, que ahorita creo en la siguiente diapositiva viene, ¿no? Pero esto es sacar un promedio o a partir de una pues cierta cantidad, sabemos que pues a lo mejor en esta edificación máximo va a haber 15 personas o máximo puede haber 50 personas, ¿no? Va a ser muy variable la cantidad de personas que existan aquí como carga viva a partir del uso del edificio. Después otras cuestiones de variables. Viene aquí la parte de los hundimientos diferenciales y cambios de temperatura. Aunque sean muy mínimas las cantidades de cómo varían las cargas, pues sí llegan a tener afectaciones. Sobre los hundimientos diferenciales en las estructuras, pensando que aquí es el terreno o el nivel de terreno natural, los terrenos no siempre son rígidos en su totalidad, ¿no? En algunas secciones son irregulares o pues por la variabilidad que tienen los terrenos, puede ser que aquí sea barro y puede ser que aquí sea roca. Entonces, a partir del paso del tiempo, los materiales que tenemos acá, pues se pueden llegar a hundir un poco más, ¿no? Entonces puede tener ahí un hundimiento mínimo, constante, marcado de 5, 10, 15, 20 centímetros, ¿no? O sea, al momento de bajar esta pieza, vamos a tener ya hundimientos diferenciales en la construcción. Y esto, pues, por sí mismo nos va a tener o nos va a llevar afectaciones en partes de pues, elementos estructurales como son grietas, fisuras, cuarteaduras, desprendimientos, de aplanado, digamos que holgura en la parte de las conexiones cuando existen atornillamientos o ménsulas. Entonces llega a afectar en un menor porcentaje la estructura, pero sí lo alcanza a marcar ahí, ¿no? Entonces esos movimientos o cantidad modificable de peso le vamos a llamar variables, porque pues no, estas igual saca un promedio a partir del terreno. Mi zona de construcción va a estar en zona sísmica A, B o C, o en el terreno va a ser tipo 1, tipo 2 o tipo 3. A partir de esos análisis, pues uno ya determina qué factor de seguridad yo tengo que incluir en mi análisis, pues para tener en consideración esto que existen hundimientos diferenciales en el terreno. Entonces, todos estos ejercicios previos, que en realidad pues es eso, son ejercicios previos que se tienen que hacer antes de poder, pues uno hacer el análisis, el cálculo estructural, ¿no? Son estas parte de la investigación que se tiene que hacer previa, ¿no? Es por eso que la parte de los análisis o de las estructuras, pues no es como si fuera un patrón que se pudiera ocupar en todas las, pues en todos los lugares, ¿no? Este ejemplo en donde en ocasiones se dice, pues yo ya ahí había hecho una casa de 2 niveles, con estas alturas, con estos claros, y yo allá había puesto una cimentación de 60 centímetros de peralte con 80 de base, ¿no? Entonces, es muy diferente hacer esa misma construcción de los mismos niveles, de los mismos espacios, en algún otro lugar en donde el terreno puede ser como diferente, ¿no? O a lo mejor el uso en el de algún punto era una casa para 2 personas y en el otro lugar era una parte de una biblioteca, ¿no? Entonces, las funciones que tenga, ya sea el edificio o el terreno, van a hacer que cambie la parte de la estructura, ¿no? Es por eso que no existen patrones estructurales que podamos ocupar como molde, ¿no? Y que estén aplicados en todas las casas, ¿no? Entonces, esas dos entran en consideración de gravitacionales o ese tipo de acciones, ¿no? El siguiente tema independiente son la parte de en cuestiones accidentales, que estas
pues son las que no sabemos en qué momento van a pasar, no sabemos qué intensidad van a tener. Entonces estas son unas completas pues incógnitas. Se sacan promedios a partir del lugar en donde se encuentre la construcción, de las condiciones en donde esté ubicado geográficamente, y a partir de ahí se sacan factores de seguridad, en donde ya se decide, pues esta es una zona sísmica, pues hay que agregarle un factor del 1.5, ¿no? Si en el lugar de donde estoy es un lugar en donde hace mucho viento, pues vamos a agregarle un factor de 1.3. Si el lugar en donde estoy existe mucha nieve, pues vamos a sumarle el factor de 1.3, ¿no? Entonces son factores al aumento del porcentaje de seguridad que tiene la edificación. En caso contrario, cuando el lugar no es sísmico, pues aquí tal vez vamos a agregarle un factor de 1.2, ¿no? Entonces, ¿cómo se determina este factor y este factor al lugar en donde se vaya a hacer la construcción, ¿no? Y estos pues son accidentales porque no sabemos, digamos, en el momento exacto en donde va a suceder, ¿no? Vienen aquí unos ejemplos, no son todos. Dentro de accidentales podrían pues existir desde la parte de explosiones, o sea, que el edificio te aguante una explosión, si no sé, fueras a crear una bodega de juegos artificiales, tendrías que agregar esos factores, ¿no? Esos factores están determinados por las normas técnicas, ¿no? No es algo como que uno tenga que calcular, sino que ya son constantes, que ya están determinadas por pues análisis que se han hecho a través del tiempo, ¿no? Movimientos de maquinarias, por ejemplo, en bodegas, se hacen los análisis de las maquinarias con respecto a las losas de entrepiso para poder conocer qué tanto llega a afectar el movimiento de una máquina que tenga unas altas vibraciones a mi estructura, y a partir de ahí se agregan factores de seguridad, ¿no? Que estos factores, ahorita en la sumatoria, los verán ya de manera más clara cómo llegan a afectar los análisis estructurales, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la siguiente. Luego en esta diapositiva vamos a hacer la anotación, la referencia de las normas técnicas complementarias. En este caso es la del 2017, en donde habla de los diferentes tipos de estructuras, o vienen dos tipos de clasificaciones. Viene clasificación B y viene clasificación del grupo A, ¿no? Estas están determinadas por el uso del edificio. Clasificación del grupo A van a ser todas estas edificaciones de alta importancia, que son estas que se alcanzan a ver aquí del lado derecho. Entonces, aquí vamos a encontrar estas que, les digo, son de gran importancia, como lo son principalmente hospitales, lugares en donde la seguridad tenga, o los elementos que se contengan en el interior determinen una importancia para el funcionamiento, pues ya sea de la ciudad o del lugar en donde esté, como son plantas eléctricas, por ejemplo, por seguridad, plantas nucleares. Entonces vamos a encontrar pues lugares que se tienen que mantener. En algunos de los casos se agregan aquí escuelas, por ser como lugares pues seguros, o por mantener o suministrar seguridad a una gran cantidad de personas. En ocasiones se consideran aquí escuelas, y en ocasiones se clasifican en el grupo B, ¿no? En el grupo B lo que vamos a encontrar aquí ya son casas habitación. Vamos a ver aquí la parte de los comercios, lugares que sí son habitables, pero no tan indispensables como lo son los del grupo A, ¿no? ¿Qué diferencias de factores de seguridad que aquí se alcanzan a ver? Vamos a ver ahí un ejercicio número 1, que sería la sumatoria número 1, que es el factor de seguridad del 1.3 ante acciones permanentes, que sería la sumatoria, es el símbolo de sumatoria de las acciones permanentes por un factor de seguridad de 1.3, ¿no? Esto quiere decir que es 30% más sobrado la estructura. Pensemos que, por ejemplo, vamos a ocupar esta parte de 10 varillas, ¿no? De media pulgada. Entonces ya determinamos que vamos a ocupar 10 varillas de 4 octavos de medio, ¿no? Vamos a ponerla en media pulgada, que quede claro. Media pulgada, 10 varillas, pero tenemos que agregar el 30% o el 1.3 de factor de seguridad. Y esto quiere decir que en lugar de poner 10, vamos a poner 13 varillas de media pulgada, ¿no? Entonces, esta diferencia que existe entre el 10 y el 13 es la aplicación del 1.30% ante las acciones permanentes o factores de seguridad
para estructuras del grupo B. ¿Qué es lo que va a pasar si nos vamos ahora a la parte de las acciones permanentes, pero en estructuras del grupo A, que son como hospitales y escuelas? Aquí, en lugar de tener el mismo ejercicio de 10 varillas, supone que las 10 varillas de media pulgada, pues ya están determinadas para aguantar el análisis que se haya hecho ante peso propio, ante cuestiones sísmicas, ¿no? Y ese es como el análisis final. Pero a ese le tenemos que sumar este factor. Entonces, en lugar de tener 10, se le tienen que agregar 15 varillas de media pulgada, en donde nosotros ya estamos considerando el 50% de seguridad ante acciones permanentes, que en este caso, pues, acuérdense que es la parte del peso propio del edificio, todo ese análisis de la cantidad de pesos. Ahorita estábamos hablando como del resultado, de la cantidad de varillas, como para que se entendiera más claro, pero en realidad aquí la referencia acá es esa cantidad de kilogramos, ¿no? Entonces, si el edificio aguanta, es lo mismo, pasémoslo a una tonelada, 1000 kilogramos, el análisis se tiene que hacer para 1300 kilogramos. En el caso de este lado, igual, si tenemos el peso del edificio que tiene que aguantar 1000 kilogramos, o es la sumatoria de las acciones permanentes, aquí tenemos que hacer el análisis para 1500 kilogramos. Entonces, estos factores de seguridad en ocasiones parecen muy sobrados, o ya en cuestiones reales, pues uno puede visualizar, oye, la estructura está demasiado sobrada en relación a una casa que alguien diseñó y que no determinó factores de seguridad, pues en realidad sí es mucho, ¿no? Aquí 50% del total de la sumatoria de los pesos es demasiado, ¿no? Es más de la mitad, ¿no? Si ustedes ven la parte del edificio de la facultad, pues muchas veces se hacía como esa observación, ¿no? Oye, el edificio está muy sobrado de estructura, tiene muchísimas cuestiones de armaduras, pero en realidad porque estaba considerado como un elemento del grupo A. Entonces los factores de seguridad ahí se van muy altos, ¿no? Entonces sí estaría como sobrado ante condiciones normales, pero ante condiciones sísmicas o de acciones permanentes y estos factores de grupo A y grupo B, pues va a estar como en el margen correcto, ¿no? Ya después viene la sumatoria, o esta cantidad de acciones permanentes se le tiene que sumar ahora en los ejercicios o ejercicios tipo 1. Viene aquí ahora la sumatoria de las acciones variables. Acuérdense que las variables pues son estas que tienen pues movimiento, ¿no? Que serían las cargas vivas, ¿no? En este caso igual tenemos un factor de seguridad de 1.5, o sería la sumatoria de las acciones variables por el factor de seguridad, que es 1.5. En el caso del grupo A, que son pues más sobradas, vamos a tener un factor de seguridad del 1.7 de las sumatorias de las acciones variables. Estas fórmulas que ustedes ven acá son las que se aplican de manera pues común en las estructuras. O sea, actualmente para la norma 2017 vamos a encontrar estos factores 1.5 y 1.7 y 1.3 y 1.5 a partir o depende del grupo de las estructuras A o B con la que se esté analizando la construcción, ¿no? En otro ejercicio, en donde se deben de analizar también las acciones accidentales, que en los de arriba, si ustedes ven, están incluyéndose acciones permanentes más la parte de las acciones variables. Pero en otro ejercicio, en otro tipo de análisis, en donde se incluyen las acciones accidentales, que sería la sumatoria de este lado, vamos a incluir o van a bajar los factores de seguridad. Entonces, en este caso vamos a tener 1.1 en acciones permanentes, 1.1 en acciones variables y 1.1 en acciones accidentales, ¿no? Son dos formas de crear o de analizar la parte de las estructuras, ¿no? En cuestiones de seguridad, pues lo que siempre se pide es el primer criterio, ¿no? Primer criterio de análisis de las estructuras, ¿no? Cuando agregamos estas acciones accidentales, cuando la zona sísmica es muy alta o cuando la edificación, les digo, es una bodega que puede tener explosiones, o un lugar en donde cae mucha nieve, o un lugar en donde hay una gran cantidad de viento, se agrega la parte de las acciones accidentales, ¿no? Entonces, son fórmulas en realidad muy sencillas. Ahorita más adelante las vamos a ver para que vean cómo se comportan. Y en esta parte lo que se pretende es hacer un ejercicio muy breve de cuánto aguanta una viga, o cómo son las bajadas de cargas de una viga, en donde están aplicándose la parte de los factores de seguridad, ¿no? Entonces, para saber eso, pues se tienen que hacer todo lo que es bajada de cargas, ¿no? Este ejercicio ya viene como pues resuelto, o ya viene un poco avanzado, entonces no tiene como tanta ahí modificación que tendrán ustedes que hacerle, simplemente para que lo vean. Ya después, cuando pasemos a la parte del análisis del CROSS del CANI, esta sumatoria, este análisis de áreas tributarias, sí las van a tener que hacer
pues ustedes, ¿no? Esta es una construcción habitacional o de carácter habitacional. Vamos a tener aquí la losa de azotea, tenemos por ahí una trave, tenemos un muro de tabique o de mampostería, tenemos aquí la losa de entrepiso y tenemos aquí otra viga, ¿no? Entonces, lo que se pretende hacer aquí es saber qué cantidad de peso va a soportar esta viga que yo tengo en el entrepiso, ¿no? Entonces, ahí el primer paso o el primer punto que se tiene que hacer es determinar las cargas muertas, que sería en este caso la losa y el entrepiso, pues de todos los materiales, ¿no? Por aquí vamos a tener aquí esta que dice cargas muertas de azotea, que sería esta sección de aquí arriba. Entonces, este análisis, esta cantidad de peso de 420 kilogramos sobre metro, que sería el metro lineal, se tienen que hacer los análisis de los materiales, ¿no? Ya existen, pues, estos ejercicios en donde existen pesos volumétricos ya analizados, en donde tenemos 2.400, que es como un ejemplo claro. 2.400 kilogramos pesa el concreto armado por metro cúbico, ¿no? Entonces, esta cantidad, pues, ya está como en un tabulador o ya existen tablas en donde ya vamos a encontrar los pesos, ¿no? Entonces, este es un metro cúbico. Más eso, se le tiene que agregar en el caso de las azoteas, pues en la parte de los rellenos para pendientes, el impermeabilizante, todo en realidad pues cuenta, ¿no? En este análisis de cargas sí se tiene que hacer de manera exhaustiva, hasta en ocasiones se agrega el peso de la pintura, ¿no? El peso de la pintura, de los aplanados, del impermeabilizante, de los rellenos, del plafón, del falso plafón. Todos los elementos que estén incluidos ahí en la parte de la azotea van a ser cargas muertas, ¿no? Hasta luego en ocasiones se agregan también la parte de las instalaciones, ¿no? Cuando se agregan instalaciones, por ejemplo, con tubo conduit o tubo metálico, pues es un peso que suma a la estructura, ¿no? Aunque sea 1 kilo, medio kilo por metro, es una cantidad de peso que ya en sumatoria sí da una cantidad pues alta, ¿no? Entonces, a partir de toda la sumatoria de esos materiales, se llega a la conclusión de que va a pesar 420 kilogramos por metro, ¿no? Ya después viene aquí el análisis del entrepiso, que en este caso también sería el mismo, 420 kilogramos por metro. Ya después aquí viene la cuantificación del muro, que en este caso sería el muro de tabique, igual este valor pues está determinado por la cantidad de los tabiques, del mortero utilizado para la junta entre pieza y pieza. Entonces ya tenemos ese valor, ¿no? Entonces que tenemos 550 kilogramos sobre metro. Ya después se hace el análisis de la viga. En este caso la viga, como tenemos un valor o un peso establecido, aquí ya viene desglosado, pues vamos a tener que, este es el peso volumétrico de un cubo de concreto armado promedio de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que sería la resistencia. Este cubo de 1 por 1 por 1 de concreto armado, no concreto simple, sino que ya con varillas, va a pesar 2.400 kilogramos. Ya después hace la multiplicación a partir de la sección que tenemos acá, que tenemos 20 centímetros de ancho, 35 centímetros de peralte, y ya la multiplicación de estos tres, viendo ahí las unidades, haciendo la conversión de las unidades, que es quitamos metros, quedan metros lineales y kilogramos queda arriba, nos va a dar 168 kilogramos por metro, que es lo que va a tener en este caso de peso las vigas, ¿no? Acuérdense que esto es análisis por metro lineal. Si ustedes ven aquí arriba, todos estos análisis, cuánto pesa un metro lineal, ya sea de losa, ya sea de muro o ya sea de viga, ¿no? Entonces, tenemos ya ahí las cantidades o el análisis de las cantidades que se tienen que realizar. Ya después aquí en las tablas que vienen este es en el caso de las cargas muertas, el ejercicio que vimos ahorita del desglose en vertical, ¿no? Entonces, en el caso ya de las normas técnicas, nos van a venir unas tablas para poder analizar las cargas vivas, porque las cargas vivas, pues no es como que nosotros hagamos la sumatoria de la gente, ¿no? ¿Cuánto pesa una persona o cuánta gente se puede ubicar en algún área, ¿no? Estos análisis ya están, pues, elaborados a partir de un promedio, ¿no? En esta tabla, que es la 6.11, dice cargas vivas unitarias relacionadas a kilogramos sobre metro cuadrado. Esto quiere decir que en una área de losa o de entrepiso de 1 por 1, esto va a soportar la cantidad del peso que viene en las tablas. Entonces, esta cantidad de peso viene determinado por el tipo de uso
que vaya a tener la edificación. Por eso en la primera diapositiva yo les decía que era muy importante saber qué uso iba a tener el edificio, ¿no? Si va a ser una habitación, cuestiones habitacionales, si va a ser un aula, si va a ser un taller, ¿no? Todo eso va pues a afectar en la cantidad de kilogramos que yo vaya a utilizar para mi análisis, ¿no? Entonces, los tres tipos de cargas que existen, bueno, antes de explicar los tres tipos de cargas que está representado con W acá, vamos a ver aquí los tipos de usos, que en este caso nosotros vamos a utilizar solamente el A y el H, porque ya se estableció que el ejercicio es un proyecto de casa-habitación, y ahí viene todo lo que incluye ahí, ¿no? Que es casa, habitación, departamentos, viviendas, dormitorios, cuartos de hotel, internados de escuelas, cuarteles, cárceles correccionales, hospitales y similares, ¿no? Entonces, eso es cómo yo obtengo la carga viva, ¿no? Para oficinas, despachos y laboratorios va a ser otra cantidad diferente, para aulas va a ser otra cantidad diferente, comunicación para peatones, pasillos, escaleras, rampas, vestíbulos, también va a ser otra cantidad diferente en cargas vivas, estadios y lugares de reunión sin asientos individuales, también es otra carga viva, y el otro que utilizo, vamos a brincarnos hasta el H, que es la parte de azoteas con pendiente no mayor del 5%, ¿no? Como nosotros en el ejercicio que ahorita estamos analizando este pequeño cortecito por fachada, tenemos una azotea, pues necesitamos calcular también cuál va a ser la carga viva, que hay por obvias razones, pues no sería la misma, ¿no? No va a ser la misma cantidad de gente que yo tenga en mi interior de la casa que la que llegue a estar en la azotea, ¿no? A lo mejor puede ser que suban a darle mantenimiento o que de repente subieron 5 personas arriba, entonces las cantidades van a ser pues diferentes, ¿no? Ahí marca otra condicionante que dice no mayor al 5%, ¿no? Entonces, cuando tenemos losas ya inclinadas, ya muy marcadas, esta tendría que estar considerado en el inciso I. Después viene volados en vía pública, marquesinas, balcones y similares. Si ven, viene bien, pues, desglosado ahí cómo se determinan los destinos de pisos o de cubiertas. Entonces, estas tablas se tienen que analizar para todos los tipos de proyectos, ¿no? No podríamos estar utilizando un tipo de carga viva de manera pues continua en todos los proyectos que tengamos, ¿no? Entonces sí influye mucho si es entrepiso, si es azotea, si es pasillo, si es un volado, si es una escuela, si es un aula, entonces va a ir cambiando, ¿no? Entonces luego nos pasamos a la parte de las tablas en donde vamos a tener diferentes tipos de cargas vivas, que viene ahí la parte sin paréntesis viene kilonewtons metros cuadrados, ¿no? Pero para hacer la aplicación de las fórmulas, pues nosotros regularmente no ocupamos kilonewtons, ¿no? Entonces estos hacen la conversión o se utilizan los que están entre paréntesis, que en este caso serían 80 kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, en el primer apartado de W, vamos a encontrar así pura W simplificada, que va a hacer referencia a carga viva promedio. En algunas aplicaciones de ejercicios se va a ocupar. En el caso del ejercicio que se va a hacer ahorita, vamos a ocupar la carga máxima, ¿no? Vamos a tener aquí WM o subíndice M, que va a ser la explicación de una carga máxima. Esto quiere decir que es el punto en el que hay una mayor cantidad de personas en entrepiso, en azotea, en pasillos, en aulas, ¿no? Entonces, por factores de seguridad, siempre se ocupa WM. Y en medio vamos a tener la W subíndice A, que va a ser la parte de las cargas instantáneas o accidentales. Entonces, en este caso, igual, en la aplicación de algún tipo de ejercicio, podamos ocupar ¿no? Pero en la mayoría de los casos, en estructuras o cálculo de estructuras, vamos a estar ocupando pesos máximos, o sea, la mayor cantidad de personas que puedan estar en algún lugar. Si ustedes ven acá, hablamos de kilogramos sobre metro cuadrado en azoteas. Entonces, en habitacional lo que nos dice es de que los cálculos tenemos que determinar 190 kilogramos máximo en un metro cuadrado. Si ustedes hacen este análisis de cargas vivas, pues se darán cuenta que en un metro cuadrado pues pueden llegar a caber hasta como 3 personas, ¿no? Yo creo que como 3 personas caben, pues de manera ahí apretada, ya junta, cómoda. Entonces, si una persona pesa entre 60, 70 kilos, pues van a ser como 180, 210 kilogramos, ¿no? Entonces, por eso saca ese promedio, ¿no? 3 personas pueden entrar en un metro cúbico. Puede haber ahí que existe una sobresaturación de personas y es ahí en donde ya comienza a haber pues afectaciones. Imagínense que en un metro cúbico estén 4 personas y luego tiemble y luego la parte de los análisis de las bajadas de cargas no esté bien realizada, pues ahí es cuando comienza a fallar el edificio.
pero si hay un sismo, las cargas fueron bien analizadas, está lleno el lugar, aunque estén 3 personas por metro cuadrado, se supone que si se consideraron estos factores no tiene que haber ningún tipo de pues problema, ¿no? Entonces, es en este caso, en cargas aquí en promedio, nos dice que son 80 kilogramos sobre metro cuadrado, que sería como, pues está una persona en un metro cuadrado. Imagínense eso en una cuestión de toda la losa, o sea, que estuviera completamente saturada, ¿no? Entonces, si ven ahí los criterios de cálculos de kilogramos, pues están como, pues muy reales o referenciados a lo que puede llegar a pasar en cualquier momento, ¿no? En el caso de las azoteas en el inciso H, vamos a ver acá que en el caso de las cargas máximas solamente vamos a tener 100 kilogramos por metro cuadrado por la condición que les decía que era muy improbable que en la azotea estuviera lleno de gente, ¿no? Entonces, pero si en algún punto la azotea se llenara de gente y el entrepiso y temblara, ahí ya se va a poner en riesgo la parte de la, pues de la estructura, ¿no? Ya que tenemos esta parte de los casos 1 y casos 2, o la explicación de los criterios accidentales que nosotros estábamos realizando, de estos 190, aquí entra también otro punto que se me pasó. Acuérdense que en las primeras ejercicios en donde aplicábamos las fórmulas del caso 2, en donde aplicamos cargas accidentales, o la sumatoria de cargas accidentales, aquí es donde nosotros tendríamos que considerar toda esta franja. Entonces, cuando hacemos la aplicación ante cargas accidentales, ¿no? En el caso de del ejercicio número 1, vamos a estar aplicando las cargas máximas, ¿no? En algunas otras aplicaciones, pues tal vez se pueden ocupar estas cargas promedio, pero ahorita para efectos del ejercicio estamos aplicando esta franja para que no se les olvide, ¿no? Entonces ya después más abajo vienen aquí las áreas tributarias y longitudes del claro que nosotros tenemos tanto en azoteas como en entrepisos. En este caso, las áreas tributarias es todo pues una serie de ejercicios que ahorita no se va a hacer eso de manera práctica, pero más adelante, o a lo mejor en alguna otra clase, ya se les explicó cómo sacar las áreas tributarias de los tableros, ¿no? Ahorita estamos haciendo los análisis por metro cuadrado, ¿no? Entonces, cuánta cantidad de peso yo tengo por área o por metro cuadrado. Pero, ¿qué va a pasar cuando yo tenga, pues acuérdense que estos tableros que hacen en un cuarto sencillo, fíjense que aquí tienen 6 por 4 metros, entonces, y yo tengo ahí un muro de carga del lado izquierdo, que es un sistema pues de mampostería, estos muros de tabique, muro de block. Tengo acá mi muro de carga del lado derecho. Esto es visto como en planta para que se entienda. Tenemos el muro longitudinal de 6 metros y el otro muro longitudinal de 6 metros. Toda esta área o esta cantidad de área libre que yo tengo de losa, de azotea o de entrepiso, yo de alguna manera pues la tengo que distribuir esos pesos a los muros, ¿no? Porque todo el claro que queda en medio de mi azotea pues no puede bajar como pues por cuestiones mágicas a la parte del terreno. Entonces de alguna manera yo las tengo que descargar a la parte pues lateral de mi edificación. En este caso, ahí es donde se aplican las áreas tributarias, ¿no? Un área tributaria va a ser una distribución de manera proporcional de los pesos que encuentre yo en mi losa o en mi entrepiso. Entonces, para hacer esta distribución existen diferentes como criterios, pero el más utilizado, el más validado es distribuir a partir de geometrías pues exactas, geometrías como ya establecidas a partir de 45 grados. Esto quiere decir que todo este triangulito que yo tengo acá, o esta sección que yo creé aquí a partir de los 45 grados, el peso se va a venir al muro que yo tengo del lado izquierdo, ¿no? Entonces, toda esta cantidad de pesos que yo tenga en esa área, toda esa cantidad de metros cuadrados que yo tengo en esa área, van a descansar en este eje número 1, ¿no? Llamémoslo eje número 1. Luego del otro lado, pues tenemos que hacer igual la distribución con 45 grados a partir del punto eje medio, y de este lado igual. Y este área, pesos volumétricos que yo tengo, se van a ir al eje número 2, ¿no? Entonces me van a quedar todo este tablero gigante y ese pues igual lo tengo que distribuir, que sería por un punto medio. Toda esta área tributaria, que así se llama área tributaria, va a descansar en el eje número B. Esta de acá va a descansar en el eje número A. Entonces lo que se hizo aquí
fue desglosar todos los metros cuadrados que yo tengo en mi losa de entrepiso a los 4 muros que yo tengo. Entonces, estos 4 muros ya, recibió, digamos que de hecho no es el 25%, no es el 25% del total de la losa. Entonces tendríamos que sacar aquí cuántos metros cuadrados yo tengo para saber qué porcentaje pues se vino a este muro. Se vino una mayor sección porque pues el largo es más extenso en esta área, ¿no? En este punto se vino una menor sección porque el muro es más delgado, ¿no? Entonces, esta es una representación como muy sencilla de cómo se distribuyen las áreas tributarias en losas de azotea. ¿Qué va a pasar cuando nosotros tengamos áreas irregulares? Que, por ejemplo, aquí ya tengo este está en diagonal, por aquí se hace una curva y se hace esta sección en este punto. Que mi construcción sea una pieza irregular y todos los muros son de carga. Ahí se tiene que hacer igual un análisis de los tableros de áreas tributarias para determinar cuáles son las secciones, pues, que me van a soportar la mayor cantidad de pesos. Estas, en la mayoría de los casos, lo que se hace es, pues, con los quiebres a 45, pensando que estas derivaciones, pues, van a tener esta implicación. O sea, que a partir de 45 grados, ese muro de acá, lo que va a soportar solamente es este triángulo. Esta sección de acá, lo mismo, va a soportar 45 grados, esta sección de este punto, ¿no? Toda esta área de acá se tiene que dividir. Si ustedes ven, el claro que yo tengo de aquí hasta este punto, ya es una sección muy larga, ¿no? Entonces, yo con este muro de acá arriba, no podría soportar todo este claro hasta acá, ¿no? Hasta esta sección. Entonces, lo que se tiene que hacer ahí son tableros o dividir los tableros, que es cuando comienzan a surgir la parte de las traves, ¿no? Entonces, si yo aquí colocara un elemento, pues, no sé, en esta parte de esta sección de soporte, entonces lo que va a hacer la trave es ayudarme a distribuir la parte de los tableros, que tendría que ser de manera correcta, ¿no? Entonces, ahí se tiene que hacer igual un análisis de todas las áreas para determinar cómo es la distribución de cada uno de los espacios ante cada sección de los, pues de los muros que existan de carga, ¿no? Esto siempre y cuando solamente va a funcionar en losas macizas o losas monolíticas o sistemas estructurales a base de mampostería. En cuestiones de vigueta y bovedilla, por ejemplo, o en cuestiones de losa acero o en cuestiones de losas reticulares, va a ser un concepto o un análisis completamente distinto. Este análisis de áreas tributarias solamente va a funcionar en el caso de losas macizas, porque la distribución de las cargas es completamente perimetral a todos los muros, ¿no? Entonces, estos gráficos ya después cuando nosotros hagamos el ejercicio, se les explicará ya de manera detallada cómo hacer la resolución de los tableros, ¿no? Ahorita simplemente fue por si no conocían, que espero que ya lo hayan visto en la clase de estructuras, pero si no ubicaban cómo sacaban las áreas tributarias, ¿no? ¿Por qué áreas tributarias? Porque aquí en el ejercicio, en la aplicación de la cuánta cantidad de peso yo voy a tener, pues necesito hacer ese ejercicio, ¿no? O sea, se necesita hacer esa práctica. En este caso tengo ahí las cargas vivas, que es el factor que yo estaba utilizando, es la parte de las cargas que yo tengo máximas, que es el WM, por el área tributaria, que esta área tributaria es la cantidad de metros que se supone que se analizó en losa, que en este caso son 9 metros cuadrados de área tributaria, ¿no? El triángulo o el trapecio del área del muro que yo tenía, o de la viga, son 9 metros cuadrados. La multiplicación aquí se hace por 100, porque estamos hablando de azotea. O sea, acuérdense que es este 100 que tenemos acá. Entonces, este 100 se pasa por acá, hacemos la multiplicación, y se divide entre la longitud del claro que yo tengo en mi viga, ¿no? En el ejercicio de acá atrás no se veía el claro, pero imagínense que toda esta sección de la viga tiene ahí 8 metros, creo que sí venía 8 metros, ¿no? Ajá, 8 metros de claro. Entonces, para saber exactamente cuánto va a cargar en un metro lineal. Entonces, ya se hace la conversión, se hace la multiplicación. En el caso de entrepiso es igual a la otra aplicación. En lugar de decir 100, va a ser el 190 que yo estoy aplicando aquí de mi carga máxima, igual por el área tributaria, entre el claro de la viga, ¿no? Entonces, ya tengo otra cantidad. Y ya aquí abajo vienen las resultantes. Esto quiere decir que en la parte de mi azotea, yo voy a tener en mi viga 112 kilogramos por metro y en mi losa de entrepiso voy a tener 213.7 kilogramos por metro, ¿no? Vamos a ver la que sigue, que esta es ya la última.
En este caso, vamos a ver ya la aplicación del factor de seguridad. Acuérdense que habíamos establecido que esta iba a ser una estructura del grupo B. Entonces, esto quiere decir que vamos a tener que multiplicar la sumatoria de pues, las cargas permanentes o acciones permanentes por el factor de seguridad 1.3 más el factor de seguridad 1.5 por la sumatoria de las acciones vivas, ¿no? En este caso, vamos a tener una estructura de grupo B. Vamos a ver aquí la aplicación de pues de la sumatoria de los elementos, que en este caso vamos a tener ahí la primera, que sería la sumatoria de la losa, la primera que es 420, que fue la que habíamos ya analizado. Esta es losa. Luego la que sigue de 168 es la parte del peso de la viga. Luego la que sigue... Permítame un minutito. Ahorita, espérame.
Muy bien. Perdón. Entonces estábamos viendo ahí la parte de la aplicación de los factores con la sumatoria de las acciones permanentes y las acciones variables con estructuras del grupo B, ¿no? Entonces, aquí en la sumatoria del factor de acciones permanentes, que es toda esta sumatoria que vemos en pues en este inciso, vamos a ver ahí la parte de las cargas de la losa, de la viga, del muro, del entrepiso y de la viga inferior, que serían todos estos elementos. Por eso aquí aparecen 5, ¿no? Que es 1, 2, 3, 4 y 5 elementos. Todo ese peso que tiene aquí van a ser acciones permanentes, que en este caso es pues toda la sumatoria. Aquí no viene sintetizado, pero ahorita ya al final ya aparece, ¿no? Ya después viene la sumatoria, que es esta sección aquí del lado derecho, de las acciones variables, por el factor de 1.5, y en este caso ya viene aquí la aplicación de la parte de las personas que pueden estar en la azotea y de las personas que pueden estar en el entrepiso, ¿no? Que sería la sumatoria de estas personas que tienen acá, sería el 213.7, y de la persona que pueda llegar a estar aquí en la parte de la azotea, que sería el 112.5, ¿no? Entonces ya la sumatoria de las dos, todos los pesos de cargas vivas, cargas muertas, nos van a dar ya por la multiplicación de los factores. Si ustedes hacen este ejercicio de 420 más 168 más 550 más 420 más 168 por 1.3 más 112.5 más 213.7 por 1.5, y esa sumatoria de esos dos elementos nos van a dar el total de 2.713.10 kilogramos por metro. Esto quiere decir que esta cantidad de estos 2 toneladas va a ser lo que va a tener que soportar la parte de la viga inferior por cada metro lineal. Entonces, ya al tener nosotros esta carga total, ya se puede hacer el análisis de qué cantidad de acero permisible máximo yo voy a tener que colocar en estas secciones, ¿no? A partir del valor de esta cantidad de kilogramos. En sus ejercicios de estructuras, lo que a ustedes se les da, pues ya se les dan las cargas, ¿no? Ya les aparece W, y W tiene un valor de 2.73 toneladas, ¿no? Entonces, este valor o esta cantidad que les dan en los ejercicios viene de toda esta multiplicación de los factores de seguridad, de los pesos, de las cargas móviles, de las cargas variables, de las cargas permanentes, ¿no? Entonces, este ejercicio o esta aplicación de estas diapositivas, en resumen, pues fue la explicación de cómo influyen o cómo se comportan los diferentes tipos de cargas en las edificaciones, cómo se aplican las fórmulas para estructuras tipo A, tipo B, y pues el resultante de metros por metro lineal. La tabla, por ejemplo, de cargas vivas aplicable en cargas máximas, cargas accidentales y cargas promedio, de acuerdo al tipo de edificio, y pues el resultado es esto, ¿no? La obtención de la cantidad de carga que tiene que soportar, en este caso, la parte de la viga de entrepiso. Y este análisis se tiene que hacer pues en todas las áreas de la casa, ¿no? Ahorita estamos llegando hasta esta parte de entrepiso, de aquí todavía se tiene que ir hacia abajo, ¿no? Porque hace falta la parte de la cimentación. Para el cálculo de cimentaciones tiene que ser la sumatoria de toda esta área, ¿no? Nos quedamos en entrepiso, faltaría hacer la parte de los pesos de planta baja, en este caso del muro y de la cadena de desplante, ¿no? Entonces ya hasta aquí abajo vamos a tener, pues han de ser como unos, que será como 3.8 toneladas por metro lineal de, pues de estructura, ¿no? Entonces la cantidad de la resistencia del terreno tiene que ser mayor a la cantidad del peso que yo tengo colocado. Por eso que los terrenos en muchas de las ocasiones pues va desde los 8 hasta los 10 toneladas por metro, más o menos. Entonces son la resistencia como de los terrenos promedios no estabilizados, ¿no? Entonces la resistencia puede ir aquí muy variada, pues se puede ir hasta 15 toneladas por metro. Entonces son resistencia del terreno que nos ayuda a nosotros a determinar qué tipo de cimentación, qué tipo de estructura podemos ocupar, pues para que funcione bien el edificio, ¿no? Entonces todo está relacionado en relación a la parte de los pesos y los factores de seguridad. No sé si se entendió, si quedó claro, tal vez sería un poquito ahí confuso por la parte de, pues, identificar estas como simbologías o estas acotaciones que traen las fórmulas. A lo mejor puede también llegar a ser confuso establecer qué criterios voy a ocupar, qué factores en relación a definir si es del grupo A o si es del grupo B.
Identificar también la parte de las unidades de medida, que también es una, pues como de las mayores en donde se confunde uno, ¿no? De saber si es kilogramos metro, kilogramos sobre metro cuadrado. Sobre las áreas tributarias, ahorita ya nos daba como el valor de una cantidad de metros cuadrados a partir de una azotea, pero ese ejercicio de estar analizando áreas tributarias, pues también es, pues en ocasiones se complica o se les llega ya a dificultar. Entonces, en los siguientes ejercicios vamos a ver si ya podemos hacer pues la aplicación de una resolución de un ejercicio ya real, ¿no? Entonces sí nos lleva más tiempo porque pues tenemos que estar haciendo la identificación de los tableros, luego aplicar este ejercicio que hicimos a todos los muros, irnos en planta baja, planta alta, cuando son 2 niveles, ¿no? Es por eso que pues muchas veces se lleva uno casi la mitad del semestre o todo el semestre al estar analizando pues una casa habitación de manera manual. Entonces, estos ejercicios ya ahorita en la actualidad es muy difícil que se estén haciendo pues así, ¿no? A mano, ¿no? O pieza por pieza, ¿no? En realidad lo que ya pues los tableros estos o plantillas en Excel en donde ya solamente metes los valores, metes los claros, metes las cantidades de los muros, entonces ya el proceso ya se pues simplificó, ¿no? O de hecho ya hay hasta programas en donde tú solamente agregas la parte de qué factor o qué cargas vas a ocupar, qué factores de seguridad, la cantidad del claro de del proyecto, ¿no? Qué tanto largo tiene, qué tanto alto tiene, identificas qué tipo de mampostería, qué tipo de muro es, qué tipo de losa, cuánto tiene de peralte de losa. Entonces ya nada más se meten los datos y ya el programa pues te hace todo el análisis, ¿no? Te hace todos estos ejercicios de multiplicación, de aplicación de los factores, ¿no? Entonces se vuelve más simple. Es por eso que luego se les dice, pues eso para qué lo hacen, ¿no? Si en realidad ya existe como un programa que se ocupa para dar esas resoluciones, ¿no? Y de hecho hasta la parte de los estructuristas, o sea, he llegado a ver que, por ejemplo, ya hicieron el análisis de una viga de 6 metros, entonces ya tienen como pues criterio de decir, pues yo ya hice ese análisis, me salió que eran 6 varillas abajo y 4 arriba, entonces ya nada más aplican los criterios de elaboración, ¿no? Entonces ya ni siquiera se hace una memoria de cálculo, cuando no se pide, que no sería tampoco lo adecuado, pero he visto que así lo hacen porque es más práctico y más fácil para ellos, ¿no? Entonces, estos ejercicios, pues sí, simplemente para eso, ¿no? Para que se den cuenta de cómo se obtienen esos valores, ¿no? ¿No tengan alguna duda, pregunta? Nada. ¿Alguien que haga falta en la lista? Yo No, nadie. Flores Vallejo. Entonces, Díaz Estrada. Díaz Estrada. Flores Vallejo. González. Díaz Estrada. Ni está Díaz Estrada. Sí, creo que estaba en negro. Martínez Ayala. Martínez Ayala. Flores Vallejo. Flores Vallejo. Rosa Cedeño. Y acuérdense que arriba de 3 falta, ya no tienen derecho a pasar la materia. ¿Quién más? Después de Díaz Bravo. Rosas Cedeño, Daniel. ¿Alguien más? Araiza, Araiza, pero soy recusadora. Por ejemplo, ahí Daniel, ya si falta otro día ya se va. Por ahí, ¿quién más hace falta? 1, 2, 3. Pues creo que ya nada más. Daniel anda llegando muy tarde. Y ya todos los demás también. Pues entonces nos vemos el próximo viernes con su ejercicio de prueba de revenimiento. Y pues ya nada más. Nos vemos, cuídense. Hasta luego. Gracias, Arqui, hasta luego. Hasta luego, Arqui. Nos vemos, profesora.